Esa es nuestra oración, mis amados hermanos, que su palabra los ilumine, que nos dé ojos para ver, oídos para oír, que encontremos salvación por su palabra, un deseo de mayor consagración por su palabra, y como siempre pedimos que mis labios falibles en nada estorben la palabra infalible del Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Gracias. Mis amados hermanos, hemos llegado al final del interludio en nuestro viaje por el libro de Apocalipsis. Este interludio ha mostrado a la iglesia de Cristo cumpliendo su vocación en un mundo que es hostil, agresivo al mensaje agridulce del Evangelio de Cristo. Y todo esto lo hace mientras avanzan los juicios de nuestro Señor contra el mundo, contra los moradores de la tierra, como dice Apocalipsis, quienes voluntariamente, de manera despectiva, se oponen al Dios creador de la tierra y a aquellos que le adoran como usted y a mí. Y vimos cómo las trompetas, mis amados hermanos, anuncian la victoria de Dios sobre el pecado y sobre el rechazo de su Hijo Jesucristo. Anuncia el juicio de Dios precisamente sobre el pecado. Y mientras vemos las primeras 6 trompetas, sentimos la advertencia, el apercibir del juicio inminente y la búsqueda de la misericordia en arrepentimiento y fe en la persona y obra de Cristo Jesús. Ese es el mensaje de la redención, ese es el mensaje que la iglesia tiene para el mundo. Ahora vimos también que esto no iba a ser necesariamente fácil para la iglesia de Cristo, ¿cierto? Porque por un lado la iglesia iba a estar cubierta, protegida, bajo la cobertura de Dios de manera espiritual, pero igualmente y al mismo tiempo la iglesia de Dios iba a ser entregada a ser pisoteada por los moradores de la tierra, por los gentiles, como vimos en la visión de la semana pasada. Serían maltratados mientras transmitían su testimonio. Y es importante recordar, mis amados hermanos, para usted y para mí hoy, que dicho maltrato cumple funciones específicas, que cumple funciones o propósitos para Dios, que no son, digámoslo así, arbitrarias. Dios no es caprichoso ni arbitrario, sino que todo lo que hace, lo hace con un propósito. Inclusive lo que puede ser el sufrimiento por causa del nombre. Así que debemos meditar en que el sufrimiento de la iglesia es un instrumento de santificación para usted y para mí. Santiago capítulo 1 versículo 2 nos recuerda: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. De modo que mi prueba, mi sufrimiento, de alguna manera u otra, es instrumento de Dios para mi propio bien y para mi santificación. Me recuerda las palabras del famoso predicador ya difunto, Tim Keller. Jesús no murió para que nunca sufrieras. Él murió para que cuando sufras, Dios use ese dolor para hacerte más como Jesús. Muy sabio el pastor Keller con esa frase. El segundo propósito de que el Señor entregara a la iglesia a que fuera sujeta a opresión es que también el sufrimiento de los creyentes es un instrumento del juicio divino. Gracias, mi hermano. Ahora, hermanos, con todo esto es destacable que el decreto divino para ese sufrimiento es temporal. Lo vimos la semana pasada, ¿cierto? No es para siempre, es temporal. Y el texto que leyó nuestro hermano esta mañana
nos plantea el cumplimiento de los 42 meses y de los 1260 días. Nos plantea el cumplimiento de la oración de los santos cuando se abrió el quinto sello, ¿lo recuerdan? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Mis amados hermanos, esto es lo que anuncia la séptima trompeta. Y la premisa es sencilla, pero profunda, mis amados hermanos. Un día de estos, decretado por la santa providencia divina, tanto la rebelión angélica, Satanás y todos los demonios, y la rebelión de los hombres será aplacada por el Creador de la tierra. Su pueblo perseverante será galardonado y los rebeldes serán destruidos. Esa es la certeza que nos da la palabra de Dios. Corto y sencillo, pero más verdadero que cualquier cosa que usted se pueda imaginar. Por eso titulamos el mensaje de esta mañana sencillamente la séptima trompeta. Y a la luz de la premisa que acabo de plantear, quisiera que observáramos tres cosas. La proclamación que surge al sonar la séptima trompeta. La adoración de los 24 ancianos al sonar la séptima trompeta. Y en tercer y último lugar, la irrupción final del rey vencedor al sonar la séptima trompeta. El Señor nos ayude, hermanos, a poder verlo. Vamos a ver la proclamación al sonar la séptima trompeta. Y lo que quiero mostrarles aquí, mis amados hermanos, es que al sonar la trompeta se anuncia la consumación, el establecimiento de la victoria del rey vencedor. Miren lo que dice el versículo 15 de Apocalipsis capítulo 11. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. El énfasis en la séptima trompeta es el reino de Dios establecido. Lo que vamos a ver, los detalles del juicio, del sufrimiento y el azufre y el vinagre y todo eso lo vamos a ver más adelante. Pero Juan aquí, en la visión que él ve, se ve el énfasis en el establecimiento del reino de Dios. El establecimiento del reino y las implicaciones de dicho establecimiento. Y este puede ser considerado, como terminamos la semana pasada, el tercer ay, el último ay, señal del juicio divino. Ahora, usted y yo no sabemos específicamente de quiénes son las voces que suenan. Y no nos rompamos la cabeza. El punto no es de quién son. Pueden ser angélicas, pueden ser los santos. El punto ahí es que es un clamor fuerte. Es un sonido es un sonido que no se puede renunciar. No se puede obviar. No se puede ignorar. Es un sonido fuerte. Porque la proclamación que se está haciendo aquí es universal. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Esa es la primera proclamación. Ahora hay que aclarar algo, mi amado hermano. Esa proclamación no implica o no quiere decirnos que en algún momento el gobierno no era de Dios. Espero que se entienda eso correctamente, porque los creyentes entendemos que el Señor Creador gobierna desde el principio hasta el final. El punto que transmite la visión es que el gobierno de Cristo, sin oposición alguna, sin oposición satánica, ha iniciado. Es un lenguaje de conquista. Satanás, sus demonios y todos los moradores de la tierra, hombres y mujeres que lo siguen en la rebelión contra el gobierno divino, cayeron todos. Lo leímos en el Salmo 2, ¿cierto?
hay una rebeldía? ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Versículo 2 del Salmo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, el Mesías, diciendo el versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que significa rebelión. No queremos ver nada contigo. Estamos molestos con tu gobierno. Fuera de allí. Salmo 110, versículo 1. Recuerda que Jehová le dijo al Señor de David, siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. La séptima trompeta es el cumplimiento literal de eso que se le reveló por inspiración a los salmistas, mis amados hermanos, siglos antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, si lo observan ahí, la séptima trompeta anuncia a los enemigos del Señor como estrado de sus pies y como el fin de la rebelión. Ahora, la proclamación no solamente anuncia la consumación del reino en el cumplimiento del pacto, sino que también anuncia que ese estado no va a cambiar. No va a haber otra rebelión. No va a haber otro tiempo de caída, porque su reino es eterno. Quisiera que lo pensaran por un momento, hermanos. Trate de poner en su mente la idea de un mundo sin pecado, sin caída, sin rebelión contra Dios, sin la posibilidad de meter la pata como la metieron nuestros primeros padres. Es lo que significa el sonar de la séptima trompeta. No más caídas, no más rebeliones. Este es el momento que anticipaban los profetas. Por ejemplo, Daniel capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, vio Daniel, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El mismo Daniel capítulo 7, versículo 14, hablando del Hijo del Hombre que recibirá el dominio. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que algunos pueblos y naciones le sirvan. No, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Si lo ven ahí, mi amado hermano, la séptima trompeta anuncia el establecimiento del reino de los cielos, el reino de Cristo en unión con todos sus santos, reino que significa el fin de la historia de la redención, aquello que Dios solemnemente juró y prometió tanto a los patriarcas como a los profetas como a los apóstoles, haya su cumplimiento pleno con la séptima trompeta. Es el cumplimiento, mis amados hermanos, de la parte final o parte de la oración modelo cuando oramos: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Con la séptima trompeta, mis amados hermanos, esa oración encuentra cumplimiento y respuesta. Y tenemos que hacernos la pregunta entonces, ¿esa es nuestra oración también? ¿Ese es nuestro anhelo? Que el reino venga y la voluntad de Dios se haga aquí como se hace allá. Esa debería ser nuestra oración, porque es lo que apunta a la séptima trompeta. Ante semejante realidad, mis amados hermanos, vemos entonces apropiada la respuesta de los 24 ancianos. Vemos la adoración de los 24 ancianos al sonar la séptima trompeta.
Versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros. ¿Y qué hicieron, mis amados hermanos? Adoraron a Dios. Lo que nos va a mostrar esta porción hasta el versículo 18 es que la victoria de Dios, la victoria en conquista de Dios es motivo para varias cosas. Y primeramente es motivo de adoración. Y recuerden, mis amados hermanos, los 24 ancianos son simbólicos, son representativos de los santos de Dios de todas las eras, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Los santos en gloria se postran en adoración y lo hacen particularmente en el canto. Lo vamos a ver en un minuto. Pero note, hermano, la adoración de los santos es en cuerpo y en alma, es en palabra y en obra. Con todo su ser, adoran al Señor por la victoria en conquista al sonar la séptima trompeta. Ahora usted dirá, pero eso es al sonar la séptima trompeta. Es interesante eso, ¿cierto? Usted puede decir, no, pero falta todavía, no ha sonado. Cuando llegue el momento, lo haremos. Bueno, permítame plantear si notaron los verbos en los que se hace la declaración. Los reinos han sido hechos de nuestro Señor y de nuestro Cristo. Jesucristo, perdón. Y nuestro Cristo. Ha hecho una declaración de algo como si ya estuviera hecho. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios garantiza que esto sea así, razón por la cual usted y yo podemos alabar a Dios desde ya por su victoria. No hay falla en lo que el Señor ha prometido en su palabra. La fidelidad de Dios da pie a que usted y yo podamos adorar a Dios por su victoria. Usted vio más de lo que vio Daniel. Usted ha visto mucho más de lo que vio Daniel, por ejemplo. Nosotros no tenemos excusa para no adorar a Dios por su victoria. La victoria en conquista también, mis amados hermanos, es motivo de acción de gracias por parte de los redimidos. Y es lo que seguimos viendo aquí. Versículo 17. ¿Qué es lo que cantan? Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. De nuevo, noten el tiempo. Ya se dio desde la perspectiva divina. Ahora, es importante que noten, los 24 ancianos hacen este acto de adoración con dos cantos. Y los cantos tienen dos enfoques. El canto del versículo 17 se enfoca en el agradecimiento de Dios, a Dios, por el reino de los cielos. Y el segundo se enfoca en la retribución que Dios da tanto al impío como al justo. Ese es el punto a observar aquí. En el versículo 17 vemos acción de gracias. Y quiero que noten algo, hermanos, los 24 ancianos no solamente dicen gracias a Dios, ¿cierto? Nosotros acostumbramos a decir gracias a Dios y está bien, pero aquí el término que utilizan en agradecimiento quiere mostrarnos algo más. Gracias a Dios no es la palabra, sino que dicen al Todopoderoso, right? Todopoderoso primero. ¿Qué quiere decir todopoderoso? Que es omnipotente. Y luego de que nos dicen que es el omnipotente, se nos hace énfasis en que es el eterno, el que es y que era y que ha de venir. Enfatizando al menos dos cosas de mi humilde perspectiva, mis amados hermanos. La primera es un recordatorio para usted y para mí que nosotros no servimos un Dios pasivo. Mucha gente piensa que Dios está en el cielo viendo cómo sucede todo y que Él está viendo que la humanidad tiene en sí misma los méritos para corregirse,
porque Él no se impone a nadie, porque Él es un caballero. Y como Él es un caballero, Él deja que las personas operen. Ese tipo de cosas se escuchan a veces. Pero la Biblia nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis que nuestro Dios no es pasivo. Es todo lo contrario, es un Dios activo. Él está obrando su propósito y cada uno de ellos se cumplen al pie de la letra. Él no depende de mí para obrar. Él no depende de usted para obrar. Él es autosuficiente para hacer su voluntad. El mismo Señor hizo la palabra o dijo la frase que si los hombres no le adoran, Él puede hacer que las piedras lo hagan. No hay límites para el Todopoderoso. Él no es pasivo, Él es activo. Y la oración o la acción de gracia de los 24 ancianos está probando aquí que Dios está obrando su propósito completo. Él obra en medio de los tiempos y cumple su propósito. Ahora, ¿qué es lo que se dice de ese Dios todopoderoso que es, que era y que ha de venir? Te damos las gracias porque has tomado tu poder, dice la Reina Valera 960, o podemos entender, has mostrado tu poder. Ahora, Dios muestra su poder de dos maneras. Lo hace primeramente en la redención del pecador. Así es como Dios mostró su poder en la historia de la redención. Isaías 44:23, por ejemplo. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidad de la tierra. Prorrumpid montes en alabanzas, bosque y todo árbol que en él está. ¿Por qué, hermanos? Porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Su pueblo debe darle gloria y alabanza siempre porque Él hizo redención. Si ven, a lo largo de lo que hemos visto en Apocalipsis, lo que más se han pasado haciendo los santos, disculpen, es adoración. Cantando al Rey que los redimió. ¿Recuerdan el canto de los santos? Tú has redimido gente de toda lengua, tribu y nación. Adoración a Dios por ejercer su poder en la redención de su pueblo. El poder de Dios en la redención produce gozo, no solamente a los santos, sino que también a los ángeles, ¿cierto? ¿Qué nos recuerda la parábola de la oveja perdida? En el cielo hay gozo por cada pecador que se arrepiente, según Lucas 15:10. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Eso es obra exclusiva y soberana del poder de Dios. Mire, por ejemplo, Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque como dijo el hermano Emilio esta mañana, nuestras obras de justicia son trapo de inmundicia, sino, ¿lo ven ahí? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por el puro poder de Dios en la redención. De modo que usted y yo hemos de agradecer a Dios de igual manera por haber mostrado su poder en la redención, mi amado hermano. El hecho de que usted sea salvo es un milagro. No es normal. Lo normal es lo contrario. Pero el poder de Dios, el que ha mostrado, le ha dado vida. No solamente vemos el poder de Dios en la redención, sino que también lo vemos en la destrucción de Satanás y en el juicio impenitente, lo cual vamos a ver con más detalle más adelante. Pero sin duda alguna, si usted ha leído algo de Apocalipsis, sabe que Dios tiene el poder para justiciar a aquellos que se rebelan contra Él. Ahora, ellos dan gracia por algo más, mis amados hermanos. No solamente dicen que has mostrado tu poder, sino que has reinado.
y es acción de gracias por su gobierno que es verdaderamente justo. Verdaderamente justo. Y nos está hablando de cómo es el reino eterno de Dios. Un reino que no es cuento de hadas, mis amados hermanos, pero es una realidad vívida. ¿Por qué? Porque va ligado con el carácter de su gobernador. Es un reino donde hay verdadera felicidad en la consumación de todas las cosas. Proverbios 29:2 dice que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Ahora, sin duda alguna, el proverbista tiene en mente los gobiernos terrenales. El principio es así. Si somos gobernados por un gobierno o un gobernante que no teme a Dios, que no respeta la rectitud y la justicia, el pueblo va a sufrir. Y no, hermano, no se refiere específicamente a que el gobierno es malo porque no hace lo que yo quiero. Eso no es el punto, que hace un gobierno bueno o no. Es si el gobierno es justo, recto, correcto, que permite el desarrollo de los ciudadanos en él. Esa es la premisa a transmitir. Y la idea es que cuando eso se da, el pueblo es feliz. Y cuando no se da, el pueblo gime. Ahora, hermano, usted y yo sabemos que verlo a su máxima expresión es imposible en estos días, ¿cierto? Todos los hombres, todos los gobernantes tienen luces y sombras. Todos. Pero mis amados hermanos, la séptima trompeta anuncia un reino donde es todo luz, porque el gobernante de ese reino es luz y no hay tinieblas en él. Por ende, ese gobierno será recto, justo, verdadero y perfecto, y por ende el gobierno o el pueblo se va a alegrar. Esa es la idea que se nos está transmitiendo y ese es el punto que transmiten los 24 ancianos. Tu reino ha llegado. Gracias, Señor, porque tú gobiernas. El rey vencedor es justo y su reino es justo y lo será por toda la eternidad. Así que usted puede dar gracias a Dios porque obró con poder en su redención, porque va a justiciar al injusto y porque Él gobierna. En tercer lugar, la victoria en conquista de Dios es motivo de justicia y de retribución. Y eso lo vamos a ver en el juicio de los injustos y la recompensa de los justos. Así que permítanme llamar su atención, por ejemplo, a la primera parte del versículo 18 y a la última parte del versículo 18. Y se airaron, ¿quiénes? Las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Versículo 18c ahora. Y de destruir, ¿a quiénes? A los que destruyen la tierra. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué quiero transmitir con esta porción? Porque es muy importante. El carácter divino, mis amados hermanos, no cambia. Y aquí lo vemos en despliegue. Dios es consistente. Él no cambia. Él no hace concesiones con el mundo moderno. Él no dice, bueno, las cosas en mi tiempo eran un poquito más estrictas, pero los tiempos han cambiado. Dios no cambia. Y mientras el mundo avanza en desenfreno, en decadencia, Él sigue siendo igual de santo, igual de justo, igual de amoroso, igual de misericordioso. Y ahí hay un problema, porque no se pueden poner de acuerdo. Dios es el mismo y el mundo quiere que Dios cambie. El mundo quiere que Dios sea como Él. Un ejemplo nada más. Una de las críticas que se le tenía al nuevo Papa era si iba a apoyar la causa pro arcoíris o si iba a seguir más o menos la causa anterior. El nuevo Papa salió diciendo que apoya la familia tradicional, un hombre y una mujer. Y la cantidad de gente indignada, hermano, como si eso hubiera sido algo nuevo. La iglesia
toda la vida ha creído lo mismo. Pero en el fondo de los corazones de algunos piensan, no, la iglesia se tiene que modernizar. La iglesia se tiene que adaptar a los nuevos tiempos. La iglesia tiene que ser moderna. No, la iglesia tiene que ser fiel a su Dios, que no cambia. Por eso hay un impas. No nos podemos poner de acuerdo. ¿Y cuál es la respuesta entonces de las naciones? Se enojan con Dios. Escuchen lo que dice el puritano Stephen Charnock. Dios es el mismo. La amabilidad es afable a su vista y el pecado es tan abominable ante sus ojos ahora como lo era al comienzo del mundo. Por ser el mismo Dios, es el mismo enemigo de los malvados, el mismo amigo de los justos. Es el mismo en conocimiento y no puede olvidar los hechos pecaminosos. Es el mismo en voluntad y no puede aprobar las prácticas injustas. La bondad no puede sino ser siempre objeto de su amor y la maldad no puede sino ser siempre objeto de su ira. Y como su aversión al pecado es siempre la misma, tal cual ha sido en sus juicios entre los pecadores, seguirá siéndolo aún, porque la misma perfección de inmutabilidad pertenece a su justicia, para el castigo del pecado, así como su santidad por su desafecto al pecado. Por eso las naciones están airadas con él. Recuerden lo que vimos en el Salmo 2, ¿cierto? En el versículo 3 nos dijeron que quieren romper los lazos porque estamos molestos contigo. Ahora, hermanos, esto es importante. Todo el mundo piensa que tiene derecho a equivocarse, o a enojarse, no a equivocarse. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Pero todo el mundo piensa que tiene derecho a enojarse, ¿cierto? Si usted lee las redes sociales, todo el mundo está bravo. Los que están a favor están bravos, los que están en contra están bravos. Todos están bravos. Todos sienten que tienen derecho a enojarse. Pero hermanos, no todos los enojos son justos o todos los enojos están basados en la verdad. El ladrón se puede enojar con el policía cuando el policía le impide cumplir con su actividad delictiva. Así como el ladrón puede estar enojado, el policía puede estar enojado con el ladrón porque está rompiendo la ley. Uno de los dos enojos es justificado, el otro no. El otro no es cierto, el otro no es válido. Mis amados hermanos, el enojo de las naciones, usted y yo lo vimos descrito la semana pasada en la profanación del templo, en la opresión de los santos, el maltrato de la iglesia, de los siervos de Dios, de los profetas de Dios, de la iglesia que proclama el mensaje agridulce del evangelio. ¿Saben qué es lo curioso? ¿Saben cuál es la respuesta de Dios al enojo de los hombres? De repente no nos gusta escuchar esto, ¿cierto? Cuando mis hijos estaban pequeños, ellos hacían amenazas como, si no haces lo que yo quiero, me pongo bravo. No, lo último que yo quiero es que tú te pongas bravo. Y a veces pensamos que Dios reacciona así. Pero el Salmo 2 nos dice cuál es la respuesta de Dios ante la rebelión del hombre. Versículo 4 del Salmo 2. El que mora en los cielos se pone triste. Se siente mal porque nadie lo quiere seguir. Él toca y nadie le hace caso. ¿Eso no es la imagen que nos han dado el Señor? El Señor que mora en los cielos, hermano, y ahí se está dando la diferencia. El que está en los cielos, Él está por encima de todo. Qué ilusos los que estamos abajo pensando que podemos meternos con el que está arriba. El que mora en los cielos se reirá. No solamente se reirá, se burlará de ellos. Ese pasaje nos gusta, ¿verdad? Debería gustarnos a nosotros, porque habla de un Dios soberano, justo. Versículo 5, luego de la risa viene la seriedad, ¿cierto? Luego lo hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira. A ellos les aguarda la retribución. Mis amados hermanos, Daniel lo vio. Esa es la destrucción de la que habla
Juan, Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo van a suceder dos cosas. Será libertado tu pueblo, todo lo que se hallen escritos en el libro. Y versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, los muertos, es lo que está diciendo Juan en Apocalipsis, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y uno para destrucción. El hermano Emilio nos lo recordó esta mañana, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Perdición eterna, separación eterna de Dios, lo que estamos estudiando, mis amados hermanos. Y ese es el fin, a menos que escuchemos la advertencia que el mismo Señor hace en el Salmo 2, por ejemplo, versículo 6, y note el énfasis: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y aquí hago una pausa, hermano, para que usted note que lo que define su fin no son sus obras. Sus obras definirán su recompensa, pero no su fin eterno. Lo que define su fin es cuál es su relación con el rey que Dios puso en Sión. ¿Cuál es su relación con Cristo? Porque al Señor Jesucristo le fueron dadas por herencia las naciones. Le fueron dados todos los confines de la tierra. Y dice el texto, en Salmo 2, que los quebrantará con vara de hierro. ¿Cuál es la advertencia entonces? Versículo 10, Salmo 2. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Versículo 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Pero mire cómo termina: bienaventurados todos los que en él confían. ¿De qué lado de esa premisa estamos? ¿De qué lado? El salmo suena fuerte, mi amado hermano, pero es real. Es un llamado a reconocer al Hijo, honrar al Hijo. Es lo que se nos está llamando a hacer aquí, mis amados hermanos. Ahora, ¿cuál es la recompensa de los justos? La séptima trompeta no solamente significa retribución para aquel que es injusto, sino que significa recompensa para el que es justo, al que ha confiado en el Hijo para bienaventuranza, como lo vimos en el Salmo 2. ¿Cuál es el contraste? Los otros, que no han querido honrar al Hijo, están diciendo con su rechazo que aman el mal, que andan en tinieblas. Pero el final de eso no es felicidad. La felicidad está con los bienaventurados. Y los bienaventurados son aquellos que en Él confían. Y esa la vemos en la segunda parte del versículo 18. Los ancianos dicen que también es el tiempo de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Ahí no hay tres tipos de personas, ahí no hay tres tipos de hermanos en la fe, sino que es una expresión de todo el pueblo de Dios sin distinción alguna. El más pequeño en la fe y el más grande en la fe, de acuerdo con la perspectiva humana, serán igualmente galardonados en virtud de esa perseverancia. Miren lo que dice 1 Corintios 3:14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué cosa, hermano? Recompensa. Así que
La séptima trompeta anuncia el establecimiento del reino justo de Cristo, anuncia también el juicio de los incrédulos y la condenación de los mismos junto con Satanás y sus huestes, pero también anuncia la recompensa de aquellos que perseveraron hasta el final. Lo que probablemente querían escuchar los hermanos de Sardis, lo que querían escuchar los hermanos en Asia Menor, estaban sufriendo por la persecución. Y lo último que quiero que veamos, hermanos, antes de aplicar, es la irrupción final del rey vencedor. Note lo que dice el versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora, hermanos, si usted ha seguido el estudio de Apocalipsis, ese cataclismo que se ve al final con terremotos, voces, granizo, nos lleva al establecimiento del pacto de Dios en el Sinaí. ¿Lo recuerdan? Cuando estaba el pueblo a la falda del monte y se escuchaba el estruendo, las voces, el granizo, el relámpago y el trueno, precisamente símbolo de Dios irrumpiendo de manera cataclísmica, Dios interrumpiendo la historia, Dios presente de manera, en este caso, definitiva en la historia. Pero hay que notar algo más. La irrupción del Señor al sonar la séptima trompeta revela algo que no siempre estaba visible, porque si lo ve ahí, el templo de Dios es abierto. Y se ve, ¿qué cosa, hermanos? El arca del pacto. El arca del pacto. Que se nos está indicando aquí, mis amados hermanos, la presencia de Dios de manera que nunca antes ha sido vista en medio de su pueblo en el cumplimiento del pacto. Va a ser visible por todos la presencia de Dios en cumplimiento del pacto en medio de su pueblo. El mismo Apocalipsis lo ratifica. Apocalipsis 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Eso no nos devuelve al principio de todo, ¿cierto? Por allá atrás, 66 libros atrás, cuando en Génesis Dios le dice a Abraham: este es el pacto que hago contigo y con tu descendencia. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí al final de la historia será el cumplimiento pleno de esa promesa, pleno de ese cumplimiento, abierto a todos los rincones de la tierra, no solamente a un grupito selecto, sino en todos lados. Todos lo verán. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. No lo digo yo, lo podemos leer a Habacuc 2:14. Llegará un día, hermano, la tierra será lleno del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Se disfrutará de la plenitud de Dios sin restricción alguna, hermanos. Lo vamos a ver tal como Él es cuando suene la séptima trompeta. Ese es el punto del reino, hermano. Para la iglesia debe ser alegría. ¿Cuánto tiempo mientras estaba pelado y escuchábamos estos asuntos de la trompeta y la cosa, había como un terror cuando se hablaba: viene la trompeta? Y comenzaba el pánico, que si me quedo, que si me voy. Mi amado hermano, Dios nos está dando la certeza de que estamos con Él, y si estamos con Él, lo estamos para siempre. El sufrimiento se acabará aquí y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero que el Señor venga ya, porque esto es lo que se promete. Debe ser nuestra alegría. Ahora, hermano, quiero tomar los últimos minutos para aplicar, porque
De nada nos sirve ver la historia si no podemos dar la aplicación moderna a nuestros días. Porque ya sea que leamos la historia o no, la trompeta sonará. Pero el punto es, ¿qué significa para mí hoy? Mientras esperamos el sonar de la gran trompeta, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ya ahora mismo, según mi reloj, puede ser en cualquier momento. En cualquier momento. Porque las señales se han cumplido si hemos seguido la lectura hasta aquí. Ahora, lo primero que se nos pide hacer a la luz de este pasaje es reconocer al Creador. Si tú estás aquí hoy y aún no has reconocido al Creador, es imperativo, como dice el salmista, que reconozcamos que nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos, sino que somos hechos o creados por Dios. ¿Y qué significa reconocer a Dios? Permítame decirle que es más que pensar en que, bueno, yo sé que Dios existe. No significa meramente hacer la declaración de que hay un Dios, sino es el reconocimiento que incluye las implicaciones de que haya un Dios. ¿Cuáles son? Ese Dios habló, ese Dios tiene voluntad, ese Dios me hizo con algún propósito, y todas estas preguntas tienen respuesta en Cristo Jesús. Reconocer que hay un Dios y vivir conforme a ese entendimiento. Lo leímos esta mañana en el Salmo, ¿cierto? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, o reconocer a Dios, como usted prefiera ponerlo. Y del extremo que usted se encuentre de esa declaración, depende su destino eterno. ¿Qué cosas son importantes? Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, uno de mis versículos favoritos. Los hermanos de la iglesia lo sabrán. Así dijo el hermano Eugene. Así dijo el hermano diácono Ricardo. No. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Todo el mundo se alaba precisamente en eso. En estos días nada más, yo estoy orgulloso de que me gradué de la Universidad Nacional. Very good. Yo estoy orgulloso que soy egresado de la USMA. Yo estoy orgulloso de que me gradué del glorioso nido de Águila. Lo hemos escuchado todo, ¿cierto? Pero note, hermano, hay algo que Dios dice que debería ser nuestra verdadera gloria. Más alábese en esto, versículo 24. El que se hubiere de alabar en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago qué cosa, misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Reconocer a Dios. Juan 17:3 nos recuerda, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es lo que significa reconocer a Dios. El propósito de nuestra existencia es la gloria de Dios y disfrutar de la comunión de Él para siempre. Ese es el propósito. Aquellos que han hecho eso, el sonar de la trompeta, alegría. Aquellos que rehúsan eso, están bravos, están airados, y su tiempo llega. Por eso rogamos como embajadores en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora, hermanos, para sus hijos, grandes o pequeños, con máster en divinidad o sin ningún máster en divinidad, aquellos que lo aman, aquellos que lo adoran porque les dio vida y les dio propósito. Quiero que sepan algo, hermano.
aunque el hecho de que Él le haya dado a usted vida y propósito podría ser suficiente para que usted lo adore por el resto de sus días, hay más. Él le tiene galardón. Él le tiene recompensa a sus hijos. ¿Recuerdan la parábola? Que el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo. A uno le dio 5 talentos, a uno le dio 2, a uno le dio 1, pero note, a cada uno le dio conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5, los utilizó para sus amo y trajo 5 talentos más. El que recibió 2, los utilizó para su amo y recibió 2 más. No vamos a hablar del que recibió 1 porque ese no encaja en la historia. ¿Saben por qué estoy ignorando al que le dieron 1? No importa cuánto se dio. No importa que a uno se le dio 5. No importa que a uno se le dio 2. Lo que importa es qué se hace con lo que Dios te dio. Porque el que recibió 5 y el que recibió 2 escucharon las mismas palabras del Señor Jesús. Las mismas palabras que escucharemos usted y yo al sonar de la 7ª trompeta. En Mateo 5, 25, 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te impondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay galardón para el que persevera hasta el final. Y amados hermanos, algunos priorizan, como los fariseos, el galardón de los hombres. Y el Señor dice que esa es su recompensa. Pero para nosotros, nuestra recompensa, la valiosa, es la que viene, es la que esperamos. Por eso, mi amado hermano, para cerrar te exhorto, con el corazón en la mano, que mediante el auxilio del Espíritu Santo perseveres. Mi amado hermano, persevera. Persevera en la mortificación del pecado. Persevera en la búsqueda de santidad. Persevera en la proclamación de la gran comisión. Persevera en la reconciliación y en el amor a los hermanos. Persevera en las buenas obras, porque tu galardón te aguarda. Pablo se lo dijo a los corintios, ¿cierto? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No lo es, mi amado hermano. El famoso puritano Jonathan Edwards tomó una resolución que debería ser la resolución de todo creyente. Jonathan Edwards dijo lo siguiente: decido que nunca haré nada que tendría miedo de efectuar si esperara que no faltase más de 1 hora para escuchar la trompeta final. La pregunta es, hermano, ¿vivimos a la espera del sonido? Estamos anticipando el sonido. Lo que se nos está recordando aquí, no importa de qué lado de la historia usted esté, Maranata, Cristo viene. Y Cristo viene con su galardón para todos aquellos que esperan con Él, que esperan en Él, y no será ninguno defraudado. Vivamos con esa esperanza, mi amado hermano. Cristo viene. Señor le bendiga ricamente. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que nuestro sufrimiento aquí es temporal, que el dolor en la tierra es temporal, que nuestra esperanza es una realidad. Esperamos aquel reino perfecto bajo el cual los gobernados encuentran alegría y felicidad eterna. Señor, te pedimos en esta hora que nos des ojos para mirar por encima del sol, que nos des ojos y corazones que anticipan el sonido de la 7ª trompeta, y que podamos vivir a la luz de esta realidad, que vivamos cada uno de nuestros días sabiendo que en cualquier momento nos llamarás a tu gloria. Te pedimos, Señor, igualmente por aquellos que aún se rebelan,
a la gloria y al señorío de Dios, que no disfrutan de la comunión plena y dulce y santa que es contigo, que mediante tu palabra puedan reconocer la necesidad de honrar al Hijo para disfrutar de felicidad para siempre. Danos ojos que miren a Cristo, danos ojos que vienen al Rey, que anhelen el retorno del Rey vencedor. Ayúdanos a añorar el reino de Cristo mientras vemos el gobierno de los hombres, el cual muchas veces nos sume en dolor, en tristeza. Te pedimos que nos direcciones a la esperanza que nos aguarda a todos. Es en Cristo Jesús que pedimos estas cosas. Y el pueblo de Dios dice, amén.